En Bobo Studio, que es un estudio creativo, decidimos empezar a tener invitados para las personas que afuera también están creando. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un emprendedor también, como lo somos nosotros. Él es Andrés de Clover Night. Hola Angélica, muchas gracias por la invitación, muy feliz. Este es uno de nuestros primeros podcasts, así que vamos con toda la energía y gracias nuevamente por la invitación. Hace un año habíamos hablado de esto porque como emprendedores vimos situaciones y tenemos momentos que hemos vivido los dos y hablábamos tú y yo de tener como un espacio así para poder compartir algunas de las anécdotas o vivencias que hemos tenido en el mundo del emprendimiento. Tú en tu empresa de producto, nosotros en nuestra empresa de servicio, y llegó el tema de hablar como de los clientes difíciles, que para mí es como demasiado importante tener en cuenta el tema de los clientes difíciles porque al final son un reto que siempre se supera, pero nos trae como ciertas experiencias que me gustaría que tú compartieras una, yo comparto una y así hablar como de los clientes difíciles que hemos tenido. No, realmente los clientes es cosa seria. Sí, porque, por ejemplo, he tenido clientes en los que te dicen, en mi caso que vendo ropa, nosotros fabricamos ropa, es como, bueno, te pedí hoy, requiero que me llegue hoy el pedido. O requiero que me llegue, no sé, mañana más tardar porque es que me voy del país. Porque, o sea, siempre son las mismas excusas. Digamos que la mayoría me dicen como que se van del país, muchos clientes. Entonces, sí es como entender que también, más que ver el problema de que esos clientes como que requieren todo ya, más bien es entender el por qué lo quieren así. Y digamos que nosotros como emprendedores muchas veces nos quedamos en el problema, ¿no? Pero entonces la solución es, bueno, ¿yo qué voy a hacer para solucionar eso que el cliente requiere, sí? Entonces digamos que esos clientes han sido bastante difíciles, pero nada, es entender que hay que hablar con ellos, hay que llegar a un acuerdo para que a la final también ellos queden pues contentos con su pedido. Eso me encanta porque llegamos como a... Yo sí lloraba a mis clientes difíciles, literal, los lloraba. Y aprendí como que ver el lado de la humanidad de la persona, o sea, todos somos seres súper diferentes, eso fue un punto que empezó como a calarme y dije como, bueno, las personas son diferentes y cada uno se va a tratar de forma diferente. Empezar a entenderlos, lo que tú dices, y buscar soluciones. Yo era la que lloraba el problema antes de pensar en la solución y ya después pensaba como no, hay formas de solucionar e incluso como abrazarse con el equipo para buscar esas soluciones. O sea, realmente los clientes difíciles siempre van a existir, siempre van a estar, hacen parte, nosotros hemos sido seguramente en muchos momentos clientes difíciles, pero como tener esa comprensión de que ese problema va a tener una solución, me parece como lo mejor. Digamos que hay momentos difíciles también en el emprendimiento. A mí me gustaría que nos contaras una anécdota de cuando empezaste o creaste Clover. Bueno, hay una anécdota que me acuerdo bastante. Yo solía ir muchísimo a ferias en Corferias, Sofa, Comic Con y eso. Digamos que ahorita por logística y pues ya por el trayecto de la empresa no he vuelto. Pero justamente me acuerdo mucho una pareja gay que me visitó y pues en esa época yo vendía pijamas enterizas, ¿sí? Y esas pijamas por detrás tenían una cremallera. Entonces la mayoría de personas que iban, o bueno, bastantes personas que iban era como que hacían así caras como de sospechosos cuando veían que esa pijama tenía atrás como esa cremallera. Entonces me acuerdo mucho que llegó esa pareja gay a preguntarme como, ven, pero yo la puedo, o sea, fue todo como muy textual y muy a detalle. O sea, fue la verdad un momento súper incómodo porque como, venga, y si la puedo utilizar así, así, yo como, Sí. sí, pues sí la puedes utilizar así. Entonces ese fue como un momento bastante incómodo y pues que a la final también se le supo dar como un buen trato también y bueno, un momento que recuerdo bastante. ¿Y tú cuál fue el momento más incómodo que has tenido? No, pues yo siempre cuento lo mismo, que es como una vez teníamos toda la producción ya para hacer una sesión de fotografías y estábamos listos y la modelo no llegaba. Entonces la llamamos y fue como, no, pero es que yo no encuentro la dirección. Y nosotros, no, pero pues la dirección está ta. Entonces se nos ocurrió decirle como, ¿tú dónde estás? Y no, no, es que yo vivo en Cali y nosotros en Bogotá. Y fue como, ¿Y cómo la habías contactado? nunca lo superamos por no mono, ¿no?
Sí, Por la aplicación por la de aplicación de modelaje. modelos, sí, Es de buenísima esa influencers. aplicación. La amamos, la También la amamos. utilizamos un montón. Eso le vemos a Vivi. Qué bien, qué Sí, la bien. utilizamos un montón para influencers, para conseguir los modelos, para todo, más Para que todo. todo tipo de modelos, o sea, señoras de 60, de 13, de lo que De sea. 10, O de sea, 15. niños, ¿no? En Sí, verdad, o sí, sea, ahí sí. está todo el tipo de los Literal. tipos de modelos que necesitamos, pues esa es una de las anécdotas. Otra anécdota que tengo fue un cliente que no pagó. Ah. Y lo veo a veces y digo, ese dinero no me correspondía, por eso no llegó. No, a mí me pasó algo también similar. Un cliente que le llegó el pedido 2 veces. Y como a los 20 días nos dimos cuenta que le había llegado 2 veces y el cliente no había dicho nada, obviamente. Y como que le escribimos, oye, mira, te llegó el pedido 2 veces y nunca apareció, nunca respondió. Bueno, Bueno, yo creo que el emprendedor tiene como que tener como el cuero duro, dicen, o de pronto ser más, hacer una actividad de resiliencia, perdón, todo el tiempo. Dime, yo quisiera que nos compartieras un poco como cuál es tu rutina como emprendedor. ¿Cuántos años llevas tú con la empresa? llevo 5 años. 5 años, ¿no? Ya, o sea, ya pasaste el punto de equilibrio, ya estás. Sí, pues Sí. ayer estaba escuchando justamente eso. El 98% de las empresas quiebran a los 2 años. Entonces digamos Bueno, que sí, ya pudimos pasar ese... Pero se viene otro declive que es a los 5 años, ¿no? Digamos que las empresas, ¿Hay no es más porque declives? sí, no es porque ya pasaste 2 años, entonces ya quiere decir no. No, sí. Digamos que hay diferentes curvas de crecimiento y también de caída de las empresas, pero pues nada, es entender que es natural en cualquier empresa y es lo que tú dices, como pasar todos esos obstáculos también, es lo más principal. Digamos como, si quisieras compartir como una rutina o acciones que tú Ok. haces y demás para como mantener esa fortaleza de pronto como Bueno, creo esto lo emprendedor. estábamos hablando tú y yo ayer justamente en otra reunión que tuvimos y de bastante empresarios que yo he escuchado y es como ellos tienen su rutina que crean todos los domingos en la noche, ¿sí? Entonces como que el domingo planean su agenda y dicen como, bueno, de lunes a viernes o de domingo a domingo, no sé, hay muchos que trabajamos de domingo a domingo por amor a su empresa, voy a hacer esto, pero entonces digamos que me di cuenta yo, en mi caso yo tengo 3 empresas y de tantas tareas que tenía como que me abrumaba y a pesar de que hacía el calendario como que me saturaba. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que yo llegué? Y es como hacer por categorías y cuando tú tienes por categorías dices, ok, el lunes voy a hacer mis 3 categorías, entonces en la mañana le dedico a mi empresa número 1, en la tarde a mi empresa número 2 y en la noche a mi empresa número 3. ¿Qué tareas? No sé, pero ya sé que lo estoy dividiendo por categorías. Entonces, básicamente, ese sería como el principal consejo que yo doy. Y es si tú quieres montar una empresa, un emprendimiento, o si ya la tienes para organizarte mejor, siempre, siempre tener una agenda, siempre. Y crearla un día antes, porque digamos que hay personas que la hacen, no sé, comenzó el lunes, son las 6 de la mañana, voy a hacer mi agenda del día. No, es un día antes que se debe hacer, como para tú enviarle señales a tu subconsciente de lo que tienes que hacer al siguiente día. Yo hago lo del domingo en la tarde, yo le digo week planner, lo hago con mi novio. Eso se lo hago a mi novio, en verdad, porque me enseñó como la organización así para planear la semana, entonces ya tengo la semana planeada y además planeo el mes. O sea, pues con las cosas que puedo ir planeando, porque obviamente todo el tiempo van saliendo diferentes actividades y demás. Y lo de la priorización, por ejemplo, ese es uno de mis grandes talones de Aquiles, como priorizar qué es realmente lo urgente, lo importante o lo que hay que hacer ya, pues. Y muchas veces uno le da como prioridad a lo que no es tan importante. Y justamente en el calendario que uno tiene puede hacer eso. No sé, con resaltadores y lo haces a mano. Por ejemplo, yo utilizo mucho una aplicación que se llama ClickUp. Hay otra que se llama Notion. Yo tengo Notion, yo amo Notion. Buenísimo. Pero Es también lo me encanta mejor. escribir en el papel, porque el papel como queda como, o sea, yo siempre tengo el mapa ahí, pues, de que no, además que yo soy súper olvidadiza, todos lo saben. No, y lo Pero, que tú dices, o sea, Notion es brutal porque no solamente tú creas tu agenda, sino que también se la creas a las personas con las que trabajas. Entonces, digamos que las puedes etiquetar, les puedes ahí escribir como si fuera un chat y puedes colocar también por lista de prioridades. Entonces, si está en rojo, ya sé que esto tengo que sí o sí hacerlo en la semana. y digamos como personalmente, como emprendedor, por ejemplo, yo era una mujer muy estresada. Bueno, todavía puede ser un poco estresada. Entonces se me estaba quedando calva, pues, emprendiendo, haciendo. Del estrés, no, total. A todo. Y dije, no, esto no puede continuar así. Entonces, por ejemplo, como esas acciones como de meditar, hacer ejercicio, meditar mucho de pronto. No sé, yo a veces digo, uy, no voy a parar y voy a echarme mi respirar, o sea, como ese tipo de cosas. Porque realmente el emprendedor sí se enfrenta como a muchos retos duros. O sea, no sé, como un día antes hay que pagar nómina y no hay el dinero para pagar la nómina. O sea, hay muchos retos que realmente
como persona tú, ¿qué compartirías? Digamos de tu rutina? que uno como emprendedor, o sea, la diferencia entre ser trabajador y emprendedor es que tú cuando ya tienes una empresa debes tomar decisiones y saber que esa decisión que tomaste es la mejor que tomaste, porque pues si no te lo crees tú, ¿quién más lo va a hacer? Nadie más. Sí, entonces digamos que eso es un punto súper clave que yo me he dado cuenta y es muchas veces uno se abruma también y como que colapsa y dice, venga, tengo que tomar esta decisión, no sé si fue la mejor, pero igual hay que hacerla con toda. Bueno, mira, hay algo muy importante que yo me di cuenta con el pasar de los años y me di cuenta 5 años después, o sea, hasta hace poco. Y que es, yo me he enfocado muchísimo realmente en construir mi empresa de modo profesional. O sea, por ejemplo, yo amo el marketing, amo las pautas digitales, entonces dije como voy a volverme el más teso en pautas, voy a volverme el más teso en tener el mejor producto en Colombia y me alegra mucho, gracias a Dios, si es así, porque ya hemos sido pues referentes acá en Colombia, pero digamos que más que eso me di cuenta que el poder de la manifestación es supremamente importante, el ser, ¿sí? En construirte a ti mismo como persona y yo lo vine a entender realmente hace muy poco porque yo decía como, ¿por qué si hay tanta persona que no es tan profesional como yo estoy haciendo esto? Porque son más grandes que yo, porque son más empresarios que yo. Pero cuando tú hablas con muchas de esas personas, no todas, te das cuenta que es porque espiritualmente están muy construidos, lo que tú dices, como que meditan, hacen mucho ejercicio, se enfocan en quererse a ellos mismos y ahí automáticamente se empiezan a dar todas las cosas en su vida. Entonces, digamos que habilidades blandas, habilidades duras también es supremamente importante en Que construir. haya un balance. Que haya un Uf, balance, no total, solamente en total. ser súper empresario y construir todos los temas a nivel profesional, en leerte 1000 libros, pero si eres una persona que espiritualmente no está equilibrada, pues a la final eso se va a ver reflejado y lo que tú estás construido en tu interior es lo que expresas en tu exterior. Entonces eso es supremamente importante y es algo en lo que yo estoy construyendo mucho en este momento porque entendí que si construyo mi ser, pues automáticamente es lo que va a empezar a expresar en las personas y pues a la final eso Dios, el universo, en lo que tú quieras creer, te lo va a retribuir. Eso es verdad. ¿Tú crees que uno es el reflejo de su empresa? Wow, sí, total. Sí. Total, si tú tienes una empresa desorganizada, pues así mismo son tus finanzas, así mismo eres tú. Si tienes una empresa con un buen ambiente laboral, pues quiere decir que es una persona chill, chévere. Básicamente sí, sí. Eso es real. De hecho, yo digo que cuando uno mejor está la empresa también, o sea, interiormente y como persona. Y al final todo eso se refleja también en los trabajadores, en el equipo, en todo. Realmente el líder es importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó, yo no era que tuviera el sueño de ser empresaria, ¡guau! No, no era mi sueño. Mi sueño Surgió de era, repente. mi sueño era vivir de la creatividad. Yo decía, ¿cómo hago para vivir de la creatividad y todo? Me da risa que después hacía de todo menos cosas creativas, pues como no pagar las cuentas del IVA, no sé qué, todo ese tipo de cosas, pero después dije como no, quiero volver a conectar con lo que era el propósito inicial y digamos que a veces como estar solo, que de eso también quería preguntarte, como sociedades o no sociedades, porque a mí me ha parecido retador estar sola, que a veces digo, uff, a veces no tengo cómo levantarme, pero no tengo quien me levante, ¿sabes? Como que yo a veces digo que se equilibran cuando hay un socio o no, pues tú qué opinas sobre que haya un socio o no, o sea, un compañero, pues, en la creación de una empresa. Pues mira, yo he tenido ya 3 sociedades y en esas 3 sociedades, básicamente, o sea, no está mal decir fracasé, porque digamos que la mayoría de empresarios Es parte del camino, o es sea, parte del camino y no es que la primera empresa que hayan tenido ya hayan triunfado. Y pues yo ya llevo 3 empresas justamente y ya llevo con estas 5 años, estoy solo. Pero cuando empecé sí fue un camino también bastante tedioso porque justamente mi primer emprendimiento lo hice con mi mejor amigo. Entonces digamos que ¿y se nosotros... pelearon? Sí, no. Sí, no. Digamos que íbamos súper bien. El primer año, de verdad, estábamos facturando de una forma increíble. Pero digamos que con las ganancias que nosotros tuvimos, él viajó a China, en China se trajo un container de mercancía, entonces para él eso fue como, wow, ya me voy a volver millonario, porque se enfocó mucho en el dinero, ¿sí? Eso Y es eso otra también cosa. es un grave error, como enfocarse Total. en dinero, dinero, voy a hacer esto, sino más bien en qué estás transmitiendo tú en tu empresa, en qué estás ayudando. Y cuando tú empiezas a ofrecerle y que las personas vean eso de tu empresa, es cuando empiezan a verse los resultados. Entonces, pues bueno, él se enfocó mucho en esto. A la final se trajo su container, le fue bien, pero después de eso pues ya tuvo otro camino.
y no le dedico mucho tiempo a la empresa. Entonces yo le dije como, ven, parce, dividamos la empresa, ya, pues cada uno por su lado. Entonces, bueno, lo otro que me decías de sí o no tener sociedades, y es sí, pero desde el principio tener muy claro qué es lo que va a hacer esa persona. Por ejemplo, una sociedad, pues en mi concepto, una sociedad en la que solamente te ingresen capital es buena, pero yo creo que es mejor si hay una Fuerza de sociedad trabajo. en la que te apoya a ti con Total. tiempo y conocimiento. Porque digamos que el dinero uno lo puede conseguir en pues cualquier ronda de financiación. Si tú tienes un buen proyecto, lo puedes conseguir. Pero una persona que te aporte a nivel espiritual de conocimiento, wow, es difícil de conseguir, y cuando se consiguen, pues es entender que pueden crecer juntos. Pero también era algo que yo te comentaba ayer, y es cuando uno tiene un mentor, parce, cuando uno tiene un mentor realmente empieza a ver los cambios en su empresa. Yo justamente tengo un mentor hace 2 meses y no te imaginas el crecimiento personal, espiritual, financiero que he tenido, porque esa persona te ayuda a ti a construirte y básicamente se vuelve como tu socio indirecto, ¿sí? Porque no está directamente relacionado a mi empresa, pero sí me ayuda en el crecimiento de mi empresa y en todas las áreas de mí, por decirlo así. ¿Cuál es ese mentor? Para que lo compartamos. Bueno, ese mentor se llama Charlie Villarreal, justamente vive acá en Bogotá. Es una persona que admiro demasiado, mucho, mucho respeto para él. Ha pasado también muchísimos trayectos de obstáculos, pero digamos que él se mentorea justamente con, no sé si conoces a Laín. Exacto. Entonces es uno de los mentores más grandes de habla hispana pues en el mundo. Entonces sí, mucho que aprender de ellos dos. Justamente él también me está diciendo como, parce, págate ese mentor de la IN, porque lo que vas a aprender, vas a ver un antes y un después. Entonces básicamente es entender que uno debe mentorear o aprender de las personas que ya han construido ese camino y que ese vehículo ya han recorrido ese camino en ese vehículo. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en aprender de personas que no han llegado a esa meta, no han construido no han pasado ese recorrido, pero que saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es cuando vienen los profesores, por ejemplo, que te enseñan de finanzas, que están quebrados, están en la inmunda, saben cómo llegar allá, pero no lo han hecho. Entonces, pues, o sea, no quiero como quitarles mérito porque uno aprende mucho de ellos. Te contaba, si uno puede aprender de esas personas que ya han recorrido ese camino, pues va a ser obviamente muchísimo más potente. Sí, de hecho, yo soñaba con vivir del mundo creativo, pero trabajé en una agencia y mi ex jefe fue la que me impulsó un montón, o sea, realmente a ella le dio un montón del crecimiento, incluso me regaló parte de las cosas de hacer fotografía y todo, me daba los contactos, o sea, era una persona súper abierta con eso y gracias a ella en parte pude como comenzar la empresa pues yo sola. Y los mentores son fundamentales. Por ejemplo, yo tuve otro mentor de estrategia. Yo nunca había hecho planeación estratégica. O sea, realmente la empresa, o sea, Dios era bueno pues y progresaba, pero no había como una organización, o sea, como planeación estratégica. Tuve otro mentor que después se hizo mi novio, pero Y sigue siendo mentor. y sigue siendo pero en el tema financiero, porque claro, o sea, de nada sirve tener una empresa si no sabes que es rentable. Y yo era de ese tipo de personas, o sea, yo cobraba como no, hasta que le saqué precio a lo más minucioso y todo, que fuera rentable. Claro, nunca era prioridad para mí el dinero, no era el dinero, sino era el hecho de vivir de la creatividad, pero al final necesitamos que la empresa sea rentable para que llegue a algún lado, o sea, eso eran las cosas que pues yo no tenía conocimiento. Al final uno no se las sabe todas, o sea, el emprendedor puede enfrentarse con 1000 problemas, pero no se sabe las soluciones de esos 1000 problemas, o sea, realmente los ángeles en el camino o esos mentores en el camino son fundamentales para construir empresa. O sea, yo le debo mi empresa a muchas, además del equipo obviamente, pues que hemos tenido, las personas que he encontrado en el camino que se han ofrecido a ayudarme. Porque además, pues uno empezando a emprender solo es sin dinero, ¿no? Entonces como, venga. No, y mira que a mí me gusta mucho algo que quería mencionar acá también, y es, tú al igual que yo comenzaste tu empresa desde cero. De Y nada, no, eso es lo nada. más, o sea, yo siento que eso tiene muchísimo peso, porque realmente esas personas que empiezan así son las personas que realmente progresan, porque saben todos los obstáculos que han tenido que Uy, pasar, todos, todas las lágrimas que uno las da. lágrimas también, Y el porque... amor que uno le tiene al Y el amor, proyecto. exacto. Yo, sí, Total. total. Bueno, yo no llevo los 5 años como tú, nosotros, ay, bueno, ya cumpliríamos casi 4 años, igual hay un tiempo ahí de trabajo total, pero sí, siento que eso que dices es súper cierto, o sea, uno, el camino que va recorriendo,
te vuelves súper resiliente, efectivamente, pero además aprendes un montón, o sea, al final es un doctorado de vida el crear una empresa y no rendirte en el camino. Muchas veces, yo quería hablar de eso también, muchas veces yo quería tirar la toalla, o sea, yo sí decía como, no está, mierda, yo lo voy a cerrar, weón, porque no, me está quitando la vida, o sea... Pero siempre pasaban cosas que decían como, no, o sea, ya está montada, ya existe el proyecto, o sea, hay formas de solucionar. Y ahí fue cuando me empecé a enfocar en solucionar. O sea, problemas voy a tener, la vida trae problemas tenemos todos, dificultades tenemos en todos los ámbitos de la vida, problemas voy a tener, me voy a enfocar en solucionar. O sea, me daba muy duro cuando se iban los trabajadores, por ejemplo, eso es un dolor Wow, que... sí. El primer trabajador, para el primer trabajador yo lloré. Me puse a llorar, o sea, no podía como disimularlo. Además, no tenía buena gestión de mis emociones en el mundo empresarial. Okay. Entonces, como ese tipo de dolores que uno vive todo el tiempo. Pero sí, definitivamente los mentores son esenciales para el camino. ¿Sabes a mí qué me pasó? Yo cuando llevaba como 4 años me sentía muy estancado. Porque digamos que yo decía, bueno, veo un año hacia atrás mi empresa y un año después está exactamente igual. Las mismas ventas, no ha crecido, los mismos trabajadores, ¿sí? He sacado nuevas colecciones, pero todo se mantiene igual. Y yo decía, ¿por qué me pasa eso? Entonces, digamos que duré como unos 6 meses enfocándome en temas profesionales, justamente. Entonces, no, es que me faltan pautas, tengo que potenciar las pautas. No, es que la colección que saqué tiene que ser mejor. Pero no, o sea, no pasaba, se mantenían igual. ¿Sí? Los seguidores como que también estaban estancados y yo decía, ¿pero qué pasa? Si estoy enfocándome en ser más profesional, si estoy enfocándome en ser más empresario... Pero entendí cuando conocí a Charlie justamente y él me decía, ok, está muy bien todo eso que estás haciendo, pero tú ¿cómo estás internamente? ¿Cómo te has construido? ¿Estás manifestando lo que quieres? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes metas? Entonces digamos que yo sí las tenía, pero no como tan decretadas. Y lo primero que hice con él fue como, bueno, ¿cuáles son tus propósitos más grandes? Tus 100 metas. Y yo, 100 metas, pero ¿por qué 100 metas? Escribe 100 metas. Y yo, pues no puedo escribir 10, no. Tienen que ser 100 porque cuando tú escribes tus 100 metas, luego de eso las filtras. Y dices, ok, esas metas se convierten en propósitos y mis 5 propósitos más grandes son por los que me voy a levantar todos los días de mi vida. Sí. Y por los que voy a trabajar y voy a darle. Y digamos que mi propósito principal es construir la casa de mis sueños o de los sueños de mis papás en Miami. O sea, es mi sueño más grande, es mi propósito y es por lo que todos los días me levanto. Okay. Entonces digamos que ahí entendí cómo cambia el chip. Y no te enfoques tanto como en, es que voy a tener las mejores pautas, el mejor producto, sino por qué te estás despertando todos los días. ¿Cuál es el foco principal por el que estás haciendo esto? El propósito y el por qué. El por qué. ¿Tú te leíste el libro de Start with the Why de Simon Sinek? ¿No? Bueno, y habla de eso, como la importancia del por qué haces las cosas. Digamos que mi propósito, wow, o sea, no había pensado en ese propósito. Ok, tengo que ir a hacer la tarea para poder ver, pero los propósitos, realmente mi propósito siempre ha sido como que se puede tener un lugar que sea creativo. Es como, eso me hace pararme todos los días como, yo creé esto pensando en que fuera un lugar donde se pudieran crear cosas, o sea, fuera un lugar creativo, donde el color fuera protagonista, donde las ideas fueran protagonistas, donde lo que se pensara fuese posible, como algo así. Digamos que se ha ido pues desdibujando o se va encaminando, pero realmente ese es el propósito que me mantiene como firme, porque yo digo, pucha, es que realmente se puede crear, o sea, nos sentamos a crear, nos sentamos a hacer cosas creativas, nos sentamos a pensar en cómo podemos hacer un comité creativo, nos sentamos a vivir de la creatividad. Entonces, digamos que ese es de pronto el propósito que todavía... No, es el corazón al final que me mantiene viva. Tal vez me faltan esos otros propósitos de pensar como en, por ejemplo, yo me sueño una oficina para Bow. Yo siempre digo, ay, quiero sacar a Bow de mi casa. No por sacarlo de mi casa, sino para que tenga su propio espacio. O sea, ya al final una cosa es Angélica, una cosa es Bow. Al final Bow lo hace el equipo, no, ni siquiera ya yo, o sea, ya es como un ser vivo que va pidiendo y demandando cosas. Es como un niño, es el hijo de la casa. Muy cierto, muy cierto. Y mira que tienes un muy bonito propósito, de verdad, te felicito porque digamos que tú lo estás haciendo desde tu ser, que es lo que estábamos hablando ahorita. O sea, tú estás manifestando lo que quieres en Bow y justamente es como esa creatividad, ese espacio en los que todos puedan aportar también. Y mira, realmente digamos que uno de mis propósitos también para mi empresa es esa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo decía antes como, no, es que voy a sacar las mejores prendas. Y se van a vender mucho, pero digamos que eso es básico.
Pero entonces, ¿qué entendí yo? Ok, yo voy a sacar prendas que sean cómodas, prendas que estén totalmente adecuadas para las personas cuando quieran descansar, cuando quieran sacar a su mascota, que se sientan con un buen outfit, que sea algo urbano y que sea también moderno, ¿sí? Y lo que decíamos de rodearnos de personas que de verdad nos aporten. Yo hace poco conocí en Cámara de Comercio una empresaria de El Salvador, es millonaria, y ella me decía como, me gusta mucho tu propósito, pero podríamos enfocarlo también con algo más social, con un tema más Sí, social. eso es Entonces ella, por ejemplo, fundamental. me decía como, te sobra tela cuando confeccionan, y yo, un montón. Entonces me dijo, si tú estás desechando al año 1 tonelada de tela, pues aprovéchala y empieza a hacer, por ejemplo, no sé, antifaz. Y con esos antifaz que vas a hacer, tú los vas a donar a fundaciones. Y automáticamente Dios te va a compensar eso. Si lo haces de corazón, ¿me entiendes? Sí, es que, digamos, eso sí es algo que pensamos todo el tiempo, como en construir un mejor planeta. O sea, al final, lo que tú sabes hacer, nadie más lo sabe hacer. O sea, tu rareza es tu rareza, mi rareza es mi rareza, pero con esa rareza podemos hacer un mejor país, una mejor sociedad, un mejor planeta. O sea, incluso nosotras nos sentamos a hablar ese tipo de temas, como de cómo podemos, o sea, sí, ya hacemos las redes sociales y hacemos fotos increíbles y tal, pero cómo podemos hacer que nuestro planeta sea un lugar mejor. Mira que mi segunda empresa justamente tiene un propósito muy bonito y es por eso. Porque yo antes, o sea, yo desde pequeño, a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Sí. Pero digamos que uno crece en un mundo como tan gris Sí. que es como tú no le, Hostil. sí, es como tú no le puedes mostrar este secreto a esa persona ni le puedes ayudar porque es que no está normal, no está bien. Y yo como que crecí en eso diciendo como, pues sí, mis secretos son míos y yo por qué lo tengo que decir a otra persona, porque le tengo que ayudar. Pero a la final entendí como, oiga, si esa es mi esencia, pues ¿por qué no lo Y haces? el universo tiene para todos, o sea, para todos Exacto, hay siempre. O sea, exacto. que uno sea un libro abierto porque al final incluso los otros pueden mejorar la idea y absolutamente todo puede pasar. Bueno, pues Andrés, ha sido un placer tenerte acá. Me gustaría para cerrar como que nos dieras como 5 tips de emprendimiento o como emprendedor para las personas que están afuera, de pronto que quieren emprender, que ya tienen un emprendimiento, que en este momento pueden estarse rindiendo porque es parte de ese proceso que se vive como emprendedor. Bueno, el principal es no depender solamente de una fuente de ingresos. Porque cuando tú dependes de una sola fuente de ingresos, en ese momento esas finanzas yo lo veo como una balanza. Entonces, si tú tienes una balanza que esa fuente de ingresos está arriba, le está yendo muy bien, igual está desequilibrada. Pero si tú tienes unas dos, tres fuentes de ingresos, esa balanza va a estar equilibrada y tú vas a poder, o sea, en el momento, Dios no quiera, si esa fuente de ingresos cayó un poco, no importa porque se va a equilibrar. Entonces yo entendí eso con mi empresa, por ejemplo, mi empresa es muy cíclica, no sé si la tuya también lo sea, pero digamos, lo que es noviembre, diciembre, junio y julio para mí son como las mejores fechas. O sea, es una locura lo que se vende, pero digamos que febrero son como temas ya de colegios y eso, entonces como que se baja un poco las ventas. Entonces, ¿qué dije yo? Equilibrémoslo. En mi caso, yo hago tema de inversiones de trading. Entonces, lo que hago es diversificar y tener un equilibrio entre mis finanzas. Entonces, básicamente, ese es como el consejo que yo doy. Si tú ahorita estás en un trabajo, si tú ahorita estás emprendiendo, enfócate en tener dos empresas, en tener dos trabajos para que puedas equilibrar muy bien, ¿sí? Ese sería como el consejo que yo doy. El segundo consejo que daría es el tema espiritual. El tema espiritual, el tema de la manifestación. Si tú desde el principio dices, voy a decreto que voy a tener la mejor empresa en esto, en esto y en esto, voy a ayudar a tales y a tales personas a que hagan esto, créeme que se empiezan a dar las cosas. Y el tercero que doy, que lo escuché desde el día uno en que comencé con mi empresa, es comience con lo que tenga. Ay, sí, total. No hay que esperar a tener el Comience con lo producto que perfecto, el tenga. servicio perfecto. Hay que Exacto. comenzar a lanzarse al Y hay ruedo, muchas total. personas que piensan eso, como no, las mejores fotos, el mejor producto. Es que cuando tengas, que cuando yo lo vaya a hacer, y ese momento perfecto nunca llega. Nunca llega. Y lo mismo, las Y es vivo, o excusas, sea, siempre van a haber sí, otros siempre. objetivos y En el otros. proceso vas a ir mejorando y las excusas siempre están. Siempre, o sea, como, es que yo estoy esperando que me paguen esto para empezar. No, comienza con lo que tienes, ya. Listo. Y la manifestación lo dice en el libro de Los secretos de las mentes millonarias. Ah, ese sí me lo leí. Exacto. Sí. Manifestar, manifestar, decretar. Y pues si tú crees en Dios, todo el tiempo de la mano de Dios, si tú crees en el universo, entonces sé que el universo te va a retribuir a ti eso. Y bueno, ya para finalizar, también te digo que gracias por este espacio, gracias por esta invitación. Sabes que te admiro y te respeto Es mutuo. muchísimo.
por lo que has construido. También he visto tu crecimiento. Llevas 4 años, pero nos conocemos hace 3 años, 4 años. 2 años y he visto también el crecimiento que has tenido. He visto cómo tus redes sociales también han crecido. Y bueno, cada vez que hablamos veo que tienes un nivel de conciencia y de pensamiento muchísimo más elevado y diferente. Así que sabes que te admiro de verdad demasiado y sé que vas a llegar muy lejos. Sé que lo que estás construyendo es algo muy diferente a lo que generalmente las agencias construyen. Y nada, sé que vamos para adelante y en unos años vamos a volver a vernos, a seguir haciendo podcast y a ver el crecimiento que hemos tenido. Entonces, gracias por esta invitación. Andrés, de verdad, gracias por tenerte en este espacio. Para mí es muy importante compartir con otros emprendedores, porque incluso entre emprendedores también nos vamos apoyando para poder seguir creciendo, haciendo mejor las cosas, sabiendo cómo podemos corregir, cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y de verdad, a ustedes los esperamos también con más invitados para que podamos compartir de esto que tanto amamos, de la creatividad y del mundo para crear.